Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. El gato negro es uno de los relatos más sombríos y tenebrosos de Edgar Allan Poe, un maestro del misterio y del terror, quien a su vez, él mismo, tuvo una vida de terror que convenientemente acabó con un gran misterio. En el año 1846, su publicación, el Broadway Journal, había quebrado. Un año después, su mujer moría de tuberculosis. Entró entonces en un bucle de amoríos, drogas, rupturas, escándalos, deudas. Finalmente se compromete en septiembre con una novia. Entonces viaja al norte, para el 27 de septiembre de ese año volver a Nueva York. Y ahí perdemos completamente su rastro. El 3 de octubre, una semana después, aparece desorientado, delirando, con ropa que no es suya, y muy desmejorado por las calles de Baltimore. Rápidamente es ingresado en el hospital. 4 días después, sin haber tenido un solo momento de lucidez, fallecía este gran escritor. Hoy, a pesar de que existen muchas teorías, su muerte sigue siendo un gran misterio. ¡Qué ironía! Viniendo del rey del suspense. Y un papel muy importante en este desenlace trágico lo tiene un libro, el último que publicó, precisamente un año antes de su muerte. Un libro que llamó mucho la atención por la diferente temática, el estilo, su enfoque, y que él siempre defendió como su mejor obra, la que le haría pasar a la historia. Una obra que ayudaría a arrastrarlo hacia el vacío. Sería recibida con gran crítica. Lo tildaban de loco. Había perdido la razón. Una obra que contribuiría a empujarlo a la desesperación, la desolación. Y sin embargo, en ella había resuelto uno de los mayores enigmas del universo. Y eso que solo era un poeta. Entonces, ¿qué hablamos de? ¿Un loco o un genio absoluto? Hoy, previo a la noche de Halloween, nos lanzamos a una serie de ciencia y terror que te va a encantar. Además, aprovechamos para celebrar que Amautas, el proyecto maravilloso que tenemos de educación, una plataforma increíble, ha ganado un premio. Se trata del premio Prismas, que vamos a celebrar por todo lo alto. Te invito a que te pases por Amautas a conocerlo. Pues ya comenzamos con esta serie. ¿Estás preparado? Va pisando ya te lo cuenta. You are going to flip it. Wait. Ahí te doy la pregunta. Si el universo es infinito y está lleno de infinitas estrellas, entonces, ¿por qué cuando miramos el cielo estrellado nocturno no está lleno de luz? Parece una pregunta tonta, pero no lo es en absoluto. Tanto es así que tuvo en jaque a toda la comunidad científica durante varios siglos. Lo curioso es que la primera verdadera explicación completa de este fenómeno no vendría de un astrónomo, de un físico, ni de un cosmólogo. Vino de un poeta loco. ¿Pero cuál sería esta explicación? Pues una que medio siglo después se consideraría una de las mejores ideas científicas de todos los tiempos, cuando la retomara un científico y la elaborara matemáticamente. Sí, el poeta, por pura inspiración, había dado con una de las grandes ideas de la historia. Y una cosa que me encanta y me emociona es que no sería este el primero ni el último artista en empujar la ciencia con una inspiración brillante. Por ejemplo, la idea de átomo fue ferozmente defendida y sostenida en la historia durante siglos por un poeta, Tito Lucrecio Caro, o Kant, el famoso filósofo de la crítica de la razón pura, que daría un gran impulso a la ciencia con sus originales ideas, como que el universo funciona como una isla, un universo formado por muchas galaxias separadas por vacío, una idea en la que él fue verdadero pionero. O Escher, que ha servido de constante inspiración a la ciencia de las dimensiones con sus figuras imposibles. O incluso más recientemente, por ejemplo, cosas como el motor de curvatura en la serie de Star Trek. Pero yo creo que no hay historia de inspiración científica en una mente poética que iguala a la de este genio. Hablamos de Edgar Allan Poe. ¿Pero cómo? Pues para conocer bien esta historia merece empezar bien por el principio. Viajamos al siglo XVII con un genio muy peculiar. Todo parte de una reunión muy interesante. Christopher Wren, arquitecto de la Catedral de Londres, Robert Hooke, físico de la Royal Society, juntos se reúnen en un bar con un amante de la astronomía. Se trata de Edmund Halley. Halley entonces les cuestiona sobre la ley de la gravedad, esa que debería explicar el movimiento de los planetas en el cielo. Hooke, un gran genio de la ciencia, fanfarronea que tiene la solución, pero se muestra esquivo a darla. Halley, que desconfía y quiere llegar al fondo de la cuestión, decide tomar las riendas. Decide visitar a un ser muy extraño, huraño, encerrado en su mundo, pero que decían otros que se trataba de un matemático brillante, el mejor del mundo. Solo él podría tener la solución. Halley se propuso hacer un viaje a la desesperada, de Londres a Cambridge, para visitar a Isaac Newton. Esa visita bien podríamos decir que cambió la historia para siempre, porque ese genio esquivo que se ocultaba al mundo encontraría en esa visita la motivación para regalar su genio a la humanidad. Y aunque esa reunión que tuvo lugar entre Halley y Newton en el año 1684 fuera un verdadero momento histórico, resultó a la vez ser harto cómica, digna de un capítulo de Big Bang Theory. Halley visita al genio que se oculta tras millares de hojas y su laboratorio de alquimia. Le plantea entonces la cuestión a Newton: ¿qué es lo que hace que los planetas se muevan como lo hacen?
Newton dice tener la respuesta. Es una fuerza inversa a la distancia entre las masas al cuadrado. Lo había calculado en su juventud hace años. Es un cálculo fácil, dice, pero que no lo encuentra. Bueno, pongámonos en situación. Imagina que tú te reúnes un día con un tipo que tiene la solución al cáncer, que es tan genio que lo resolvió hace años en su adolescencia, que no le dio ninguna importancia y que, bueno, que él piensa que es verdaderamente algo sencillo, obvio, muy fácil. Y te dice que lo tiene por ahí en sus papeles, pero que no lo encuentra. ¿Cómo te sentirías tú? Pues yo supongo que algo así tuvo que sentir el pobre Halley. De resueltas, Newton se dio cuenta de la importancia de lo que había hecho y prometió que pronto le devolvería los resultados cuando lo rehiciera. Poco más tarde, Newton cumpliría su promesa, que acabaría cristalizando en esto de aquí. Se trata de los principios de matemática de Newton, posiblemente la obra científica más importante de todos los tiempos. ¡Wow! Una obra donde se recogerían las famosas leyes de Newton, las leyes del movimiento, además de las leyes de la gravitación, cohetes, puentes, edificios. Hoy siguen elevándose siguiendo el trabajo de este genio hace más de 3 siglos. Esa obra vendría a marcar una era, la era de la mecánica, con impacto en la física, en la matemática, en la ingeniería y también en filosofía. La visión mecanicista del mundo de las leyes de Newton moldearía nuestro pensamiento durante siglos. Sí, el impacto de esta obra fue abrumador, su éxito aplastante. Los científicos celebraban que al fin tenían una forma de entender cualquier movimiento, ya no habría misterio que se le escapara. Sin embargo, su autor, Newton, un verdadero genio, se mostraba receloso, y es que había pequeños cabos de su teoría que a él no le convencían, y eso aunque él era el padre de la idea, su promotor, pero también fue, y esto le da mucho mérito, su primer detractor. Había encontrado las primeras grietas de su teoría de la gravitación, y sabía él que acabaría por desmoronarse. Sí, hablamos de algo que le parecía especialmente molesto. Intenten seguir este razonamiento científico porque es seguro que te va a impactar. Según la ley de Newton, dos cuerpos cualesquiera con masa, en cualquier lugar del universo, ejercen una fuerza mutua atractiva. ¿Vale? Pues si lo pensamos bien, esto genera una situación poco estable. El universo debería continuamente atraer sobre sí las masas. Deberían todas agruparse, colapsarse. El universo debería derrumbarse. Un compañero de Newton, el académico Richard Bentley, en el año 1693 le alertaba. A mí me parece que si la materia del Sol y los planetas y toda la materia del universo estuviera esparcida por igual en el cielo y cada partícula sintiera la fuerza de la gravedad hacia el resto y el universo fuera finito, la materia en el espacio tendería por gravedad a caer hacia la materia en el centro y en consecuencia a componer una única gran masa esférica. Algo que Newton ya sabía. Era muy listo este Newton, tanto como para ofrecer una solución. Si el universo fuera infinito y la materia estuviera distribuida de una forma uniforme, entonces no habría centro al que caer. Toda la materia sentiría un empuje de igual magnitud en todas las direcciones y se mantendría estable. Pero Newton era mucho más listo que solo esto. Era tan listo que su idea lista sabía que solo era una trampa lógica. Su solución solo era engañosamente satisfactoria, puesto que en realidad daría lugar a un estado metastable. Cualquier mínima diferencia, fallo en la uniformidad o la homogeneidad, cualquier desequilibrio mínimo, haría que el universo entero se derrumbara. O como él mismo escribió, se necesita un milagro continuo para impedir que el Sol y las estrellas fijas se precipiten a través de la gravedad. ¿Ese milagro continuo podía ser Dios? Bueno, realmente Newton nunca consiguió resolver este gran misterio que quedaría para las siguientes generaciones, que le pusieron nombre, en honor a su compañero de discusión. Se le conoce hoy como la paradoja Bentley. La exitosa y aclamada teoría de Newton empezaba a mostrar sus primeras fisuras. Pero ojo, porque no fue la única grieta en el gran edificio de la mecánica. Otro hecho que molestaba a Newton era que la fuerza fuera instantánea. Él escribió: es inconcebible que una materia bruta inanimada sin la mediación de algo más que no es material afecte a otra materia y actúe sobre ella sin que exista un contacto mutuo, que la gravedad sea innata, inherente y esencial para la materia, de tal modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través del vacío sin la mediación de ninguna otra cosa por la cual a través de ella se pueda transmitir la acción y la fuerza de estos cuerpos del uno al otro, es para mí algo tan absurdo que creo que no pueden acostumbrarse a ello ningún ser humano, aunque tenga una facultad competente para pensar en construcciones filosóficas. Debe existir un agente que cause la gravedad, actuando constantemente de acuerdo con ciertas leyes. Pero dejo a la consideración de mis lectores el hecho de si este agente ha de ser material o inmaterial. Vamos, que lo deja como tarea para la casa, pero para él, que dos cosas se atraigan a distancia sin ninguna cosa que esté mediando entre ellos, le parece algo loco, sin sentido. Yo admiro muchas cosas de este señor Newton, pero esta posiblemente sea la que más admire. A pesar del impresionante éxito y el fervor por su gloriosa teoría, él no fue ciego a sus limitaciones y fue capaz de lanzar estas proféticas palabras. Y según pasaba el tiempo, las paradojas se iban acumulando, como por ejemplo la paradoja de Olbers, una paradoja que en realidad, si echamos vista atrás,
viene de más viejo. Siglo VI después de Cristo, un monje griego en Alejandría. Más tarde, un matemático inglés en el siglo XVI, Thomas Digges, dio con ella. Incluso el famoso astrónomo Johannes Kepler en 1610 ya hablaban de esta paradoja, que por curiosidades históricas, así funciona el mundo, al final lleva el nombre del afortunado Olbers, que fue el último en sumarse a la fiesta. Hoy la paradoja es esta, aunque ya la conocen. Si el universo es eterno e infinito con infinitas estrellas, entonces el cielo nocturno debería ser brillante. Claro, al haber infinitas estrellas, siempre, en cualquier dirección a la que tú mires, allí habría una estrella que estaría dando luz. El cielo nocturno no debe ser oscuro. Olbers incluso calculó la temperatura a la que debería estar la Tierra si esto fuera así, 5500 grados. E incluso Olbers intentó una solución. Si hubiera cuerpos opacos intermedios, como nubes de gas, por ejemplo, en ese caso bloquearían la luz de ciertas estrellas, haciendo que regiones del cielo se vean oscuras. Pero este argumento, siendo francos, no se sostiene. Este gas acabaría calentándose y emitiendo finalmente luz, por lo que estamos absolutamente las mismas. Como ven, unas paradojas tan sencillas y simples eran capaces de poner en jaque la majestuosa y celebrada obra de Newton. Sí, paradojas como la de Olbers, que llevaban más de 1000 años quebrando la cabeza de generaciones y generaciones de científicos. Hoy sabemos que estas paradojas apuntaban a que las leyes de Newton no eran totalmente correctas, fallaban, o mejor dicho, estaban incompletas. Sí, siguen usándose para lanzar cohetes o construir edificios, pero en los finos detalles, en la realidad última, se ve que es solo una buena aproximación. Es más, falla al dar una concepción final de conceptos tan importantes como espacio, tiempo o materia. Es decir, el mundo no se rige literalmente por las leyes de Newton. Hay un mecanismo más preciso y que describe mejor cómo funciona el universo. Un mecanismo que se pudo ver a través de estas grietas que apuntaban a un nuevo orden en la física que pudo ver un joven alemán. Se trataba del famoso Albert Einstein. Albert en 1905 se da cuenta de una gran incongruencia. Un fotón, una partícula de luz, se dio cuenta, se mueve de una forma muy distinta a una piedra. El fotón sigue las leyes de Maxwell, la piedra las de Newton. Pero el espacio, el tiempo y el movimiento han de ser consistentes. El universo tiene que ser único. Así que ¿quién tiene la razón? ¿Newton o Maxwell? Pues en un acto de absoluta temeridad que solo un rebelde como él podía cometer, Albert le daría la razón a David frente a Goliat. El movimiento, decía él, sigue las leyes de Maxwell. Es así como crea su relatividad, que transforma completamente nuestra forma de entender espacio y tiempo. Esta relatividad no solo cambiaba nuestra concepción de los entes básicos del universo, hablo de espacio y del tiempo, también se cargaba la mano que mecía el movimiento, la joya de la corona, su gravitación. La ley de la gravedad de Newton es incompatible con la relatividad especial. Armado con esta incongruencia, Einstein da un golpe aún mayor a la física. Tras 10 años de durísima entrega a sus ideas, Einstein publica su obra maestra en el año 1915, lo que hoy conocemos como la relatividad general. Una relatividad que sustituye la gravitación newtoniana y nos da una nueva guía para observar el universo. Con esta relatividad desaparecían las paradojas. Pero en este punto, el mismo Einstein rebelde que se enfrentó a la autoridad y se lanzó al vacío con sus ideas, da un paso atrás y se asusta. El universo de sus ecuaciones anuncia su creación y su destrucción, y eso para él no podía ser así. De modo que echó mano, manipuló sus ecuaciones para conseguir un universo eterno, como el newtoniano. Fue víctima de sus propios prejuicios. Décadas más tarde, Einstein se daría cuenta de su error y se retractaría. Un sacerdote belga, físico-matemático, se dio cuenta de que el genio de Einstein se había equivocado. Él, de nombre Georges Lemaitre, pudo ver que las ecuaciones de Einstein contaban una historia muy distinta a la que este genio pensaba. Una que precisamente unos 100 años antes, un poeta que tomaron por loco había descifrado. Un ser peculiar, complejo, imprevisible, un genio absoluto, dado los excesos. Se trata del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Sí, Poe fue incluso en contra de la intuición de Albert Einstein, adelantando unos 100 años el desarrollo de la física. ¿Pero quién fue este genio del terror? Prepárate, porque es Halloween y vamos a celebrarlo con una biografía bien loca. La vida de Poe fue una auténtica montaña rusa. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, hijo de 2 actores de teatro. Su padre abandonó la familia un año después y su madre murió al siguiente. Así, huérfano a tan temprana edad, fue adoptado por John Allan, un comerciante escocés. Tras un paso fugaz por la universidad, entra en la Armada de los Estados Unidos, donde empieza con sus primeras obras en poesía. Allí en la Armada permanece durante 4 años y en 1831 deja finalmente el ejército y se lanza a vivir como escritor. Había cumplido 22 años y acababa de sacar su tercer libro de poemas. A esta edad parece que ya daba muestras de carácter conflictivo e indomable. Distanciamiento de su familia, problemas en la universidad por alcohol y apuestas, acumulando deudas y además en el ejército había destacado por su desobediencia y rebeldía. En cualquier caso, aquí comienza una brillante carrera literaria del que se considera hoy el primer escritor profesional en los Estados Unidos. Escribió poemas, sátiras, cuentos, novelas, críticas, incluso ficción. Algunas de ellas especialmente influyentes. Sus ficciones detectivescas inspiraron, por ejemplo, a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Y además, sus cuentos de ciencia ficción
dejaron mella en el mismísimo Julio Verne. Pero hay una obra especialmente curiosa y misteriosa dentro de todo su legado, una que él llegó a considerar su mejor trabajo y que se publicó tan solo un año antes de su muerte en extrañas circunstancias. Su nombre, Eureka, un poema en prosa. Se trata de un ensayo sobre el universo material y espiritual, una obra sobre la que los críticos aún no se ponen de acuerdo en su interpretación. ¿Será el trabajo de un loco desquiciado o una genialidad? En cualquier caso, es una obra con una curiosa inspiración poética, una inspiración por el universo. En Eureka, Poe explica el cosmos sin recurrir al método científico, según su interpretación y su intuición, guiado por la belleza de las ideas, por la poesía del universo. Ahí Poe concibe, entre otras muchas cosas, un universo creado en el pasado a partir de un único átomo del cual toda la materia emergería. Hagamos ahora el intento de imaginar lo que debe ser la materia cuando se halla en su absoluto estado de simplicidad, y si se halla en ese estado. Aquí la razón vuela de inmediato hacia lo indiviso, hacia una partícula, hacia la partícula de una clase, de un carácter, de una naturaleza, de un tamaño, de una forma. Una partícula, en consecuencia, sin forma ni vacío. La unidad es, pues, todo lo que predico, de la materia originalmente creada. Incluso lo usa para dar una solución al cielo oscuro que vemos en la noche. Sí, esa paradoja de Olbers. Usa la idea que acabo de contar para explicarlo. Si la sucesión de estrellas fuera infinita, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la galaxia, pues no podría haber en todo ese fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. En tal estado de cosas, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros, que ningún rayo de este hubiera podido alcanzarnos todavía. El universo nació con el Big Bang hace unos 13.000 millones de años. Es el huevo cósmico de Lemaitre y Einstein. Por eso en el cielo solo vemos las estrellas cuya luz ha tenido tiempo en esos 13.000 millones de años en llegar a nosotros. Esa es la razón de que el cielo nocturno no brille completamente. Hoy sabemos que sí, Poe tenía razón. Con ello estaba resolviendo de una forma muy elegante y muy original las paradojas de Olbers y Bentley, adelantando 60 años el desarrollo de la teoría del inicio del cosmos, ese huevo cósmico del que el sacerdote belga Georges Lemaitre hablaría 60 años más tarde, contradiciendo al mismísimo Einstein. Poe lo dedujo sin ningún conocimiento científico, solo por pura intuición y belleza. Y nos deja también, y a mí me encanta, una maravillosa definición del infinito. Infinito no es un esfuerzo de una idea, sino un esfuerzo hacia ella. Representa un intento posible hacia una concepción imposible. El hombre necesitaba un término para indicar la dirección de este esfuerzo, la nube tras la cual se halla, por siempre invisible, el objeto de su tentativa. En fin, se requería una palabra por medio de la cual un hombre pudiera ponerse en relación de inmediato con otro hombre y con cierta tendencia del intelecto humano. De esta exigencia surgió la palabra infinito, lo cual no representa, pues, sino el pensamiento de un pensamiento. Esta obra, que él mismo comparaba en importancia con el descubrimiento de la gravedad por Newton, fue recibida con duras críticas por el público y los especialistas. Fue un profundo fracaso. Para muchos, Poe finalmente había perdido la cabeza. Él, sin embargo, se sentía un mártir. Incluso llegó a confesarle a un amigo: mi generación es incapaz de comprenderlo, pero mi trabajo será apreciado, si cabe, dentro de 2000 años. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El trabajo de un loco o el de un genio visionario? Pues no lo sabemos. Cada uno lo interpreta a su manera. Lo que sí podemos decir es que Poe dio en la diana, al menos en estos aspectos, adelantándose más de 50 años con sus palabras. Poe, por pura intuición, estaba siendo el padre de una idea genuina, la idea de Big Bang. Pues el 3 de octubre de 1849, Edgar era encontrado en las calles de Baltimore, vestido con ropa que no era suya y con signos de delirio. Unos días después, moría de causas que hoy siguen sin determinarse. El genio del misterio desaparecía para siempre, dejando una historia que bien podría haber surgido de su propia mano. Una historia de misterio, una historia oscura, poniendo fin a una vida brillante. No se puede considerar Eureka el producto de un trabajo concienzudo y minucioso sobre el cosmos, pero sí una gran obra de ciencia y arte que sirvió para inspirar e influir a generaciones futuras de científicos, entre ellos Arthur Eddington o Albert Einstein. Quizás después de todo, el loco no andaba tan loco. Gracias, Poe. De nada, majete. Y con esto despedimos este vídeo, espero que les haya gustado muchísimo. Sacaré más vídeos en esta temática de terror con motivo de este día tan especial, el día de Halloween. Hasta pronto.